Que el Espíritu Santo toque tu corazón mientras escuchas este testimonio, porque no es solo una historia, es un llamado urgente de Dios a nuestra generación. Hoy les voy a compartir algo que no provino de hombres, sino de Jesucristo mismo. Y quiero que entiendan, este mensaje puede ser la respuesta por la que has estado orando. Quizás estés cansado, desanimado, o sientas que la llama de tu fe ya no arde con la misma intensidad que antes. Quizás la frialdad espiritual se ha apoderado de tu corazón o el peso de las luchas diarias ha apagado tu esperanza. Sé cómo se siente. He pasado por eso. Pero hoy, en esta palabra, hay una promesa. Si abres tu corazón, oirás la voz de Jesús que te habla, tal como le habló a Juan en la isla de Patmos. Y esta voz restaurará, reavivará y fortalecerá tu fe para afrontar cualquier persecución, cualquier desierto, cualquier oscuridad. Jesús dijo algo que cambió completamente mi perspectiva, que esta revelación no se trata solo de lo que sucederá al final, sino del estado de su iglesia hoy. Cuando digo iglesia, no me refiero a edificios ni letreros, sino a ti y a mí. Él todavía camina entre los candeleros, todavía sostiene las estrellas en su mano, todavía habla, y hoy quiere hablarte. Esta es una advertencia, pero también una promesa. Una advertencia para despertar antes de que sea demasiado tarde y una promesa de que si escuchamos y obedecemos, viviremos la plenitud de la vida con Él, incluso en medio de la tribulación. No es tiempo de retroceder, es tiempo de reavivar el fuego de la fe. Así que quédense conmigo hasta el final de este mensaje, porque lo que estoy a punto de revelarles puede transformar no solo su relación con Dios, sino también el destino eterno de su familia. Hermanos y hermanas, cuando digo que esta es una revelación de Jesucristo, no pretendo llenarles los oídos con teorías o predicciones aterradoras. No se trata de bombas, plagas ni señales en el cielo que atemoricen, sino de algo mucho más profundo y urgente. Se trata del corazón de la iglesia. Y cuando digo iglesia, no me refiero a muros ni templos. Hablo de ustedes y de mí, del estado de nuestra fe y de nuestra intimidad con Él. Juan, exiliado en la isla de Patmos, recibió este mensaje no como un registro muerto del pasado, sino como una carta viva para cada generación. Vio a Jesús en gloria, y las palabras que salieron de la boca del Maestro no pretendían impresionar, sino transformar. Cuando leo que Dios bendice a quienes leen y escuchan las palabras de esta profecía, siento que esta bendición se extiende a ustedes ahora mismo, donde quiera que estén. Recuerdo cómo Juan describe la escena. Una voz como una trompeta detrás de él, llamándolo por su nombre y diciéndole que escribiera lo que estaba a punto de ver. Cierro los ojos e imagino el impacto de ese momento. No fue solo un llamado a registrar, fue una llamada de atención. El Señor sabía que habría tiempos como los nuestros, días en que la fe de muchos se enfriaría, días en que la persecución se silenciaría, filtrándose en la comodidad, el exceso y la indiferencia. Juan fue testigo de la gloria de Cristo, pero también llevó en su corazón el peso de las iglesias que se alejaban de la esencia. Y hoy, esta visión no es solo un relato histórico, sino un espejo para que podamos evaluar el estado de la llama de nuestra fe. Y es imposible no pensar en la promesa que Jesús hace desde el principio. El tiempo está cerca. Estas palabras resuenan como una alarma, recordándonos que la eternidad no es un concepto lejano, está a la vuelta de la esquina. El Señor no nos reveló estas cosas para paralizarnos de miedo, sino para impulsarnos a la acción. Miro a mi alrededor y veo cuántos, incluso dentro de las iglesias, viven con el alma cansada, apagada y desconectada.
cuantos ya no sienten la presencia del Espíritu como antes, y quizás, precisamente por eso, sigue hablando a las 7 iglesias, porque cada una de ellas representa un estado espiritual que aún existe. Y quizás, hermano, hermana, alguna de ellas describe exactamente dónde te encuentras ahora mismo. Cuando Jesús se presenta a Juan como el primero y el último, le dice que tiene control absoluto sobre el principio y el fin de nuestra historia. No hay momento que escape a su mirada. Él conoce tus luchas, tu desánimo, tus caídas e incluso esas lágrimas que nadie vio. Y si habla hoy, es porque hay algo que arreglar, reavivar y restaurar. El cuerpo glorificado que Juan vio no era el de un Jesús lejano, sino el de un Salvador vivo, que intercede por nosotros y que está a punto de regresar. Esta es la esperanza que nos sostiene, incluso cuando las noticias parecen derrumbar todo a nuestro alrededor. Pienso en la escena descrita por Juan. Sus ojos eran como llama de fuego. Esta mirada penetra más allá de las apariencias, llegando directamente a lo más profundo del alma. Él no solo ve lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Ve cuándo servimos con todo el corazón y cuándo nos limitamos a realizar rituales. Este fuego no destruye, sino que purifica. Y quizás estén escuchando este mensaje porque ha llegado el momento de dejar entrar este fuego, de consumir lo falso y reavivar lo verdadero. Este mismo Jesús que camina entre los candeleros, simbolizando a la Iglesia, camina hoy entre nosotros, examinando corazones y llamando por nuestro nombre. Y aquí está el punto más importante. Juan, exiliado, aislado, perseguido, podría haberse encerrado en el dolor, pero fue precisamente en ese lugar de soledad donde recibió una de las mayores revelaciones de la historia. Esto me hace pensar que quizás el momento difícil que vives no sea el final, sino el escenario perfecto para que Dios te hable con claridad y profundidad. Él transforma las cárceles en púlpitos, los desiertos en altares y las lágrimas en semillas. Y hoy, como hizo con Juan, te dice, escribe, porque lo que tengo para ti no debe perderse en el silencio. Es para que el mundo sepa que sigo vivo y hablo a mi iglesia. Cuando leo que Jesús es el primero en resucitar de entre los muertos, mi corazón se llena de esperanza, porque si hay un primero, significa que habrá un segundo, un tercero, y tu nombre y el mío podrían estar en esa lista. Pero es importante entender, la resurrección de Jesús no fue como la de Lázaro ni la de otros que volvieron a la vida. Lázaro regresó a su cuerpo anterior, un cuerpo sujeto de nuevo a la muerte. Jesús no. Resucitó con un cuerpo glorificado y celestial, uno que no se corrompe, que no envejece, que no puede ser tocado por el dolor. Esto es más que un detalle teológico, es prueba viviente de que nuestra historia no termina en la tumba. El apóstol Pablo llamó a esto un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y este misterio no es una fantasía, sino una promesa concreta. El cuerpo que ahora sentimos cansado, enfermo y agotado será cambiado por un cuerpo eterno, moldeado por la gloria misma de Dios. Imaginen un cuerpo que puede atravesar paredes, aparecer en cualquier lugar, y aún así sentarse a comer con los hermanos. Así se apareció Jesús a los discípulos después de la resurrección. No era un espíritu distante, sino el mismo Maestro, ahora revestido de inmortalidad. Pienso en lo que esto significa para quienes ya han partido en Cristo. Están vivos ante Él, esperando el día en que recibirán este cuerpo glorificado. Y también pienso en quienes estarán vivos a su venida. Seremos transformados instantáneamente. No es una esperanza vaga, sino una certeza sellada
por la propia sangre de Jesús, y por eso se presenta como el soberano de los reyes de la tierra. Él no es solo el Salvador, es el Rey soberano que reinará y con quien reinaremos. La Biblia dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y que reinaremos con Él en el milenio. Pero hay algo que me desafía. Para experimentar esta gloria futura, debemos permanecer fieles ahora. Juan dice que esta revelación trajo una doble bendición, para quienes la leen y para quienes la escuchan y obedecen. No basta con admirar la visión, debemos alinear nuestras vidas con lo que Él dice. ¿Cuántos hoy conocen la promesa, pero viven como si el regreso de Cristo fuera un evento lejano y sin prisas? Jesús no solo informa sobre el futuro, llama a un cambio inmediato, y este cambio comienza en el corazón, donde decidimos si viviremos como súbditos del reino o como ciudadanos de este mundo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, declara Juan. Esta es una de las escenas más impresionantes de la palabra. No será algo oculto ni exclusivo de unos pocos. Todas las naciones la verán. Incluso quienes lo traspasaron, quienes se burlaron de él, quienes lo ignoraron. Y ante esta visión solo habrá dos reacciones: duelo o adoración. Para algunos será el cumplimiento de su mayor esperanza, para otros el comienzo de su mayor temor. Por eso, este mensaje no puede escucharse con neutralidad. O nos despierta para prepararnos, o nos condena por nuestra indiferencia. Y aquí es donde quiero hablarte directamente. No esperes a que las circunstancias empeoren para acercarte a Dios. No esperes a que la persecución llame a tu puerta, ni a que una tragedia te empuje a los pies de Jesús. Hoy es el día para reavivar la llama, para poner orden en tu casa, para alinear tu corazón con el llamado. Juan estuvo exiliado, pero no lamentó su soledad. Aprovechó ese tiempo para recibir la revelación más profunda de su vida. Quizás el exilio que vives ahora sea tu isla de Patmos, no para destruirte, sino para prepararte para ver a Jesús de una manera que nunca antes habías visto. Cuando pienso en el apóstol Juan, me imagino a un anciano de casi 90 años, con décadas de caminar con Cristo. No estaba rodeado de comodidades ni cosechaba reconocimiento humano. Al contrario, fue encarcelado, perseguido y condenado por el Evangelio. El emperador de la época le exigió que quemara incienso en honor a un dios pagano. Juan, fiel hasta el final, se negó. Su lealtad no se podía comprar ni con la promesa de libertad. Como resultado, fue condenado a una muerte brutal, ser sumergido en una tina de aceite hirviendo. Pero algo inexplicable sucedió. Salió ileso, alabando a Dios. Ni una quemadura, ni un rasguño. Esta escena no es solo un milagro digno de admiración, es un mensaje claro para nosotros. Cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, nada puede sacarnos de la tierra antes del tiempo que Él ha determinado. Juan no fue protegido porque lo mereciera, sino porque aún tenía algo que recibir y compartir. Y fue precisamente por eso que, en lugar de ser ejecutado, fue exiliado a la isla de Patmos, un lugar rocoso y aislado, habitado por prisioneros peligrosos y líderes considerados una amenaza para el imperio. Era el fin del camino para muchos, pero para Juan sería el escenario de la mayor revelación que hombre alguno haya recibido jamás. Patmos no ofrecía, no había templos, ni púlpitos, ni multitudes, pero había silencio. Un cielo, había un espacio, escuchar la voz sin distracciones. ¿Con qué frecuencia nos quejamos de las épocas de aislamiento y dolor, cuando quizás sean precisamente ellas las que nos ponen en la posición perfecta para escuchar lo que el Señor quiere decir? Juan no estaba de vacaciones espirituales, estaba en el campo de batalla invisible, donde se prueba la fe y donde el Espíritu habla con mayor claridad. Y fue allí, en un día cualquiera,
que todo cambió. La Biblia dice que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor, cuando oyó una voz fuerte, como una trompeta, detrás de él. Esa voz no solo era fuerte, sino que estaba llena de autoridad, imposible de ignorar. Escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias. Este mandato no era solo para informar, era para transformar. Cada detalle, cada visión, cada palabra tenía un peso eterno. No era un informe para satisfacer la curiosidad humana, sino un manual para mantener a la iglesia viva y fiel hasta el regreso del Señor. Y aquí hay algo que me resuena. Dios pudo haber elegido revelarle todo esto a Juan en cualquier momento de su vida, en su juventud, durante su ministerio activo o en su momento de mayor influencia. Pero eligió el exilio, eligió el momento en que, a los ojos de los humanos, Juan ya no era útil. Esto me recuerda que para Dios no existe el tiempo perdido. Mientras respiremos, hay propósito. Él transforma las prisiones en portales al cielo, y a menudo es al final del camino donde encontramos el verdadero comienzo de lo que estamos llamados a experimentar. Y quizás esto es lo que Dios quiere decirte hoy. La etapa difícil que atraviesas no significa que Él te haya abandonado. Al contrario, puede que sea el escenario que Él eligió para revelarse con mayor profundidad. Juan no tenía multitudes, pero tenía la presencia de Cristo. No tenía libertad, pero tenía revelación, y eso es lo que importa. Porque cuando el Señor decide hablar, no importa si estás en un palacio o en una isla desierta. Su voz traspasa cualquier barrera, enciende la llama de la fe y cambia para siempre el curso de nuestra historia. Mientras estaba en Patmos, Juan recibió un mandato muy específico de Jesús: escribir a las 7 iglesias de Asia Menor. No eran cartas genéricas, sino mensajes personales, llenos de amor, corrección y advertencia. Y esto me conmueve profundamente porque demuestra que Dios conoce cada detalle de su iglesia. No la ve como una masa indistinta, conoce a cada congregación, a cada líder, a cada miembro, y habla según las necesidades de cada uno. Estas cartas no eran solo para Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea en aquellos días. Eran y siguen siendo para nosotros hoy. Una de las lecciones más importantes de esta revelación es que la palabra de Dios no está estancada en el tiempo. Lo que se dijo hace 2000 años sigue vivo y vigente. En cualquier época podemos encontrar iglesias y personas que encajan en estas 7 descripciones. Hay comunidades fervientes, llenas de amor y fe. Hay otras que resisten bajo persecución. Algunas se dejan llevar por la falsa doctrina, otras se ven apaciguadas por la prosperidad. Y, lamentablemente, hay quienes solo mantienen la apariencia de vida, pero están espiritualmente muertos. Lo que Jesús les dijo sigue resonando en nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es interesante notar que antes de revelar cualquier evento futuro, Jesús decide abordar el estado espiritual de su iglesia. Esto nos muestra una prioridad divina. Más importante que saber sobre el fin de los tiempos es estar espiritualmente preparados para afrontarlo. Y esta preparación comienza ahora, en nuestra vida diaria, en nuestras decisiones, en cómo tratamos a los demás, en el tiempo que dedicamos a la oración y a la palabra. No se trata de esperar a que llegue el peligro para reaccionar. Se trata de vivir en constante vigilancia, como quien espera el sonido de la trompeta en cualquier momento. Lo más impresionante es que estas cartas logran un equilibrio entre aliento y reprensión. Jesús reconoce las obras, valora la perseverancia, honra la fidelidad, pero también señala las fallas, la frialdad y la tolerancia al pecado. No escatima palabras cuando se necesita corrección, porque ama demasiado como para permitir que sus hijos
permanezcan en el error. Es un amor que disciplina, despierta y sacude, y confieso que al leer cada carta siento que también me habla, exponiendo áreas donde necesito cambiar y llamándome a regresar a mi primer amor. Y si esto fue cierto para Juan y aquellas iglesias, también lo es para nosotros hoy. Todavía hay efesios que han perdido su fervor inicial, esmirneanos que sufren persecución, pérgamos que ceden a falsas doctrinas, tiatiras que toleran el pecado, sardis que viven de apariencias, filadelfianos que permanecen fieles y laodicenses tibios. El reto es preguntarnos, ¿en cuál de estas condiciones espirituales me encuentro? No para señalar a otros, sino para permitir que el Espíritu Santo escudriñe mi corazón y me revele dónde debo orientarme. Al observar la Iglesia global hoy, veo un panorama muy similar al que describió Juan. En algunos lugares hay un avivamiento ferviente, en otros la indiferencia es casi palpable. Hay iglesias escondidas en sótanos, arriesgando sus vidas para reunirse, y otras en grandes templos, pero espiritualmente vacías. Esto me recuerda que lo que determina el estado de la iglesia no es su tamaño, estructura ni popularidad, sino la presencia de Cristo caminando en ella. Si Él está en el centro, hay vida. Si se le deja de lado, solo queda un ritual impotente. Y la buena noticia es que, en cada carta, Él ofrece un camino de arrepentimiento y restauración. Cierro los ojos e intento imaginar lo que Juan vio en ese momento. Se gira para ver quién le hablaba y de repente la realidad terrenal se desvanece ante una escena indescriptible. Entre 7 candelabros de oro estaba alguien como el Hijo del Hombre, vestido con una túnica larga y un cinto dorado alrededor del pecho. Su cabeza y cabello eran blancos como la nieve, sus ojos como llamas de fuego y sus pies como bronce bruñido refinado en un horno. Su voz, su voz era como el estruendo de muchas aguas, como el rugido de un océano en tempestad, cargado de poder y autoridad. Aquel a quien Juan había conocido íntimamente, con quien había caminado, con quien había partido el pan, ahora se revelaba en plena gloria. Y ante esta visión, Juan, el discípulo amado, cayó como muerto a sus pies. Esto me conmueve profundamente, porque muestra que, por mucho que conozcamos a Jesús aquí, cuando lo veamos en su gloria, será imposible permanecer en pie. Esta imagen me recuerda que Él no es solo el Cordero manso, sino también el Rey victorioso, el Juez justo, el Señor soberano que gobierna el cielo y la tierra. Y lo que más me conmueve es la respuesta de Jesús al temor de Juan. Pone su mano derecha sobre él y le dice: «No temas, yo soy el primero y el último, yo soy el viviente. Estuve muerto, y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Estas palabras no son solo consuelo, son una declaración de victoria definitiva. Afirman que la muerte ya no tiene dominio sobre quienes le pertenecen, que el infierno no puede retener a los redimidos por su sangre. Esta escena me recuerda que no seguimos a un líder lejano ni a un héroe del pasado. Seguimos a un Rey vivo que conoce cada detalle de nuestra lucha, que camina en medio de su iglesia y sostiene firmemente a sus siervos en sus manos. Cuando Él sostiene, nadie puede arrebatársela. Cuando Él abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y cuando Él habla, incluso el silencio se inclina ante su voz. Es esta conciencia la que me sostiene en los días difíciles y me recuerda que, incluso cuando todo a mi alrededor parece derrumbarse, mi Señor reina sobre todo. Los candelabros de oro que vio Juan representan a la iglesia. Esto significa que Jesús no está distante, observando desde lejos, sino presente, caminando entre nosotros, cuidando cada detalle. Él ve lo que nadie más ve,
conoce las obras que realizamos en secreto y también conoce las luchas y heridas que llevamos. Y las estrellas que sostiene en su mano derecha representan a los mensajeros, los líderes espirituales a quienes confió la responsabilidad de guiar a su pueblo. Esta imagen es poderosa porque muestra que Él no ignora la autoridad que estableció, sino que la defiende y la protege. Al reflexionar sobre esta visión, me doy cuenta de que no es solo un relato de algo que Juan experimentó, sino una invitación para que veamos a Jesús también de esta manera, no solo como un Salvador que nos perdona, sino como el Señor que gobierna, que tiene todo el poder, que regresará por su novia. Esta comprensión lo cambia todo. Cambia nuestra forma de orar, nuestra forma de adorar, nuestra forma de afrontar el sufrimiento. Porque cuando conocemos a nuestro Rey, ninguna persecución, enfermedad ni tribulación puede extinguir la esperanza que arde en nuestros corazones. Cuando Jesús habla a la iglesia de Éfeso, comienza reconociendo las obras, la perseverancia y el esfuerzo. Esto me impresiona porque demuestra que el Señor no es indiferente a lo que hacemos por Él. Él ve el trabajo, el cansancio, las luchas contra las falsas enseñanzas, la paciencia ante las pruebas. Pero luego viene la advertencia que corta como una espada. Sin embargo, tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Esto es profundo. Es como si dijera, veo lo que haces, pero quiero más que eso. Quiero tu corazón como era al principio. Y aquí necesito preguntarme a mí mismo y a ti. ¿Seguimos amando a Jesús como lo amamos cuando lo conocimos? El primer amor no es solo emoción, es entrega total, la alegría de la obediencia, el placer de estar en su presencia, es despertar pensando en Él, sirviendo no por obligación, sino por gratitud. Pero con el tiempo, la rutina puede apagar esta llama. Seguimos trabajando, pero sin la misma pasión. Es como un matrimonio que mantiene sus compromisos, pero ha perdido su intimidad. Jesús no dice que Éfeso dejó de trabajar. Dice que, en medio de sus actividades, sus corazones ya no ardieron como antes. Y esto, para Él, es muy serio. No solo señala el problema, sino que también muestra el camino de regreso. Recuerda, pues, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Es una invitación a recordar cómo era al principio, a reconocer lo que ha cambiado y a tomar una decisión. El arrepentimiento no es solo sentir remordimiento, es cambiar de rumbo. Jesús dice, sé que aún puedes volver a amarme con el mismo fuego de antes, y quiero eso para ti. Esta es una de las mayores pruebas de su amor. No nos abandona cuando nos enfriamos, nos llama de nuevo. Hoy veo que este mensaje resuena con fuerza en la iglesia contemporánea. Hay ministerios repletos de actividades, agendas apretadas, grandes eventos, pero poca pasión real por Jesús. Muchos líderes y miembros están agotados porque trabajan duro para Él, pero dedican poco tiempo a Él. Y quizás este sea nuestro mayor peligro: cambiar la intimidad por el rendimiento, la presencia por la productividad. Jesús nos advierte que si no volvemos a nuestro primer amor, corremos el riesgo de perder el candelero, la luz y la influencia que Él nos confió. Regresar a nuestro primer amor requiere intencionalidad. Significa decidir dedicar tiempo a orar incluso cuando tenemos poco tiempo. Significa abrir la Biblia no solo para preparar un mensaje, sino para escuchar su voz. Significa cantarle incluso cuando no hay público. Significa obedecer su voz incluso cuando no hay aplausos. Y, sobre todo, significa cultivar la conciencia de que la mayor recompensa no es lo que Él nos puede dar, sino su presencia misma. Un verdadero cristiano no se conforma con las bendiciones, anhela a Dios. Por lo tanto, la palabra para nosotros hoy es clara.
Si nos damos cuenta de que la llama se ha apagado, debemos actuar. No podemos esperar a que un servicio especial, una conferencia o una canción reavive lo que solo el Espíritu Santo puede hacer en nosotros, pero necesitamos darle espacio para que actúe. Necesitamos recordar, arrepentirnos y volver a nuestras primeras obras, porque al final no seremos medidos solo por lo que hicimos, sino por cuánto amamos, y este amor, Jesús lo deja claro, debe ser como era en el principio, intenso, vivo, innegociable. Cuando Jesús habla a la iglesia de Esmirna, sus palabras están llenas de aliento y verdad. Dice: «Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico». Esto ya me conmueve profundamente, porque demuestra que el Señor no mide la riqueza como el mundo. Eran pobres materialmente, pero espiritualmente abundantes. Esmirna vivía bajo intensa persecución. Muchos perdieron sus posesiones, su libertad e incluso la vida por su fe. Y sin embargo, Jesús no dice que los sacará de la tribulación inmediatamente, sino que está con ellos en medio de ella. Les advierte de lo que les espera: prisión, pruebas, sufrimiento. Y luego viene la promesa que resuena a través de los siglos: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto no es un llamado a la imprudencia, sino a la fidelidad absoluta, incluso cuando ser fiel significa pagar el precio más alto. Esta palabra me recuerda que el cristianismo no es un llamado a la comodidad, sino a la rendición, y que la vida eterna es infinitamente más valiosa que cualquier seguridad temporal que podamos tener aquí. Hoy, mientras hablo, hay hermanos y hermanas en diversas partes del mundo que experimentan exactamente lo que experimentó Esmirna: iglesias clandestinas en Asia, cristianos ocultos en Oriente Medio, familias enteras expulsadas de sus hogares en África por causa de Jesús. Y sin embargo, su fe no flaquea. Al contrario, parece incluso fortalecerse. Esto me desafía, porque aquí, donde aún tenemos libertad, a menudo nos dejamos sacudir por pequeñas cosas, por ofensas y frustraciones que no tienen peso eterno. La fidelidad de Esmirna nos recuerda que no basta con empezar bien. Debemos permanecer firmes hasta el final. Jesús no promete la ausencia de dolor, sino que garantiza su presencia en medio de él. Y la presencia de Cristo lo cambia todo. Transforma las cárceles en altares, las amenazas en testimonios, las lágrimas en semillas de avivamiento. Muchos, al ver la valentía de los cristianos perseguidos, terminan entregando su vida a Jesús. Así es como crece el reino, no por miedo, sino por el poder del testimonio fiel. Para nosotros, este mensaje es una invitación a reevaluar lo que realmente valoramos. ¿Perduraría nuestra fe si nos lo quitaran todo? ¿Permaneceríamos firmes si predicar el Evangelio nos costara el trabajo, la libertad o incluso la vida? Estas preguntas no pretenden asustarnos, sino prepararnos, porque la fidelidad no se construye en tiempos de crisis, se cultiva ahora en las pequeñas decisiones diarias de obedecer a Dios por encima de todo. Y la promesa de Jesús permanece: el que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. Esto significa que, para quienes están en Cristo, la muerte física no es el fin, sino la puerta a la vida eterna. Esta certeza es lo que sostuvo a Esmirna y lo que sostiene a todo cristiano fiel hoy. Por lo tanto, no importa lo que el mundo amenace con quitarnos, si nos mantenemos firmes, nada podrá arrebatarnos la corona de vida que el Señor ha reservado para quienes lo aman. Cuando Jesús habla a la iglesia de Pérgamo, comienza diciendo: «Sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Te aferras a mi nombre y no has negado mi fe». Esto es conmovedor, porque revela que el Señor conoce el contexto de cada iglesia y de cada creyente.
Él sabe cuándo estamos rodeados de malas influencias, presiones culturales y sistemas hostiles a la fe. Pérgamo era una ciudad sumida en la idolatría y el culto al emperador, un lugar donde seguir a Cristo era como nadar contracorriente, y sin embargo, algunos permanecieron fieles, incluso ante las amenazas y el martirio. Pero Jesús también expone el peligro dentro de la Iglesia. La presencia de doctrinas erróneas, enseñanzas que distorsionaban la verdad y conducían al pecado. Menciona la doctrina de Balaam, que sedujo al pueblo de Israel a comprometer su pureza. Esto me recuerda que el enemigo a menudo intenta destruir la Iglesia no solo mediante la persecución externa, sino también infiltrándose desde dentro. Una mentira bien disimulada, una enseñanza distorsionada, puede erosionar la fe con mayor eficacia que cualquier ataque directo. Hoy vivimos en un escenario similar. Hay un aluvión de nuevas verdades, mensajes que prometen facilitar el camino cristiano, diluyendo el Evangelio para adaptarlo al mundo. Son palabras hermosas pero sin la cruz, promesas de bendiciones pero sin arrepentimiento. Y aquí es donde debemos recordar la advertencia de Jesús. La fidelidad a la verdad no es opcional. No podemos moldear el Evangelio a nuestra conveniencia. Son nuestras vidas las que deben moldearse al Evangelio. El llamado de Cristo a Pérgamo fue claro: arrepientan. Y esa palabra permanece para nosotros. No podemos jugar con el pecado, ni tolerar lo que sabemos que desagrada a Dios. Esto requiere valentía, porque enfrentar el error puede costar relaciones, posición social e incluso seguridad. Pero vale la pena, porque más peligroso que perder la aprobación de los hombres es perder la aprobación de Dios. Él nos llama a ser sal y luz, y eso significa mantener la pureza incluso cuando todos a nuestro alrededor transigen. Jesús también ofrece una promesa a quienes venzan. Le daré del maná escondido y una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido habla de la provisión divina y el sustento espiritual que solo experimentan los fieles. La piedrecita blanca era símbolo de absolución y victoria en los juicios antiguos, y el nombre nuevo representa la identidad eterna dada por Dios mismo. Esto nos recuerda que, por difícil que sea permanecer puro, la recompensa es incomparable. Así que, si hoy te encuentras rodeado de ideas, invitaciones e influencias que intentan distorsionar tu fe, recuerda, no es la presión externa la que define quién eres, sino tu decisión interior de permanecer en Cristo. Aunque el entorno que te rodea se sienta como el trono de Satanás, como en Pérgamo, puedes permanecer firme, sostenido por la gracia de Dios y la promesa de que la verdad siempre triunfa al final. La carta de Jesús a la iglesia de Tiatira comienza con alabanza, reconoce sus obras, amor, fe, servicio y perseverancia. Más aún, dice que sus últimas obras fueron mayores que las primeras. Esto significa que, en muchos sentidos, esa iglesia estaba creciendo espiritualmente. Pero entonces viene una palabra que hiere profundamente. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, y con su enseñanza seduce a mis siervos a la inmoralidad sexual y a comer alimentos sacrificados a los ídolos. Es impactante darse cuenta de que una comunidad tan dedicada pudiera, al mismo tiempo, estar permitiendo que el pecado se extendiera en su interior. Este es uno de los peligros más sutiles del camino cristiano, pensar que las buenas obras compensan la tolerancia al pecado. Jesús no lo ve así. Deja claro que, por mucho que admiremos las virtudes de una iglesia o de una vida, si cerramos los ojos ante lo que desagrada a Dios, lo estamos comprometiendo todo.
Tiatira estaba permitiendo que una influencia maligna moldeara el comportamiento y la mentalidad de parte de la congregación. Y aquí aprendemos una lección importante. No basta con empezar bien. Hay que permanecer puro hasta el final. Hoy en día no es raro encontrar Jezabeles modernas. Quizás no compartan el mismo nombre, pero comparten la misma esencia. Distorsionan la palabra, justifican el pecado y adaptan el Evangelio para hacerlo más aceptable para el mundo. Esto ocurre cuando líderes, personas influyentes o incluso creyentes afirman que ciertas prácticas condenadas por Dios ya no son tan graves porque los tiempos han cambiado. Pero la verdad es que el carácter de Dios no cambia y el estándar de santidad que Él estableció sigue siendo el mismo. Jesús no solo denuncia, sino que también advierte de las consecuencias. Habla del juicio para quienes se niegan a arrepentirse. Puede sonar duro, pero es una advertencia amorosa. El Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por lo tanto, cuando expone algo, es porque nos brinda la oportunidad de cambiar antes de que sea demasiado tarde. Y este cambio requiere valentía, tanto personal como colectiva. Debemos afrontar nuestro error, incluso si nos incomoda o nos resiste. Al mismo tiempo, Jesús anima a quienes no se han contaminado. Dice: «No les impondré ninguna otra carga, solo retengan lo que tienen hasta que yo venga». Esto me recuerda que incluso en entornos espiritualmente comprometidos, siempre hay un remanente fiel, y es a ellos a quienes les promete autoridad sobre las naciones y la estrella de la mañana, símbolos de victoria, gobierno e intimidad eterna con Él. Esta promesa nos impulsa a permanecer firmes, incluso cuando parece que todos a nuestro alrededor ceden. El mensaje de Tiatira para nosotros hoy es claro. No podemos permitir que el pecado se normalice, ni en la iglesia ni en nuestros corazones. El verdadero amor no consiste en tolerar lo que destruye, sino en proteger y restaurar lo que es santo. Si queremos experimentar la plenitud de la presencia de Dios y la autoridad espiritual que Él promete, debemos estar dispuestos a cortar de raíz todo lo que comprometa la santidad, porque al final la aprobación del cielo vale más que el aplauso de la tierra. Cuando Jesús se dirige a la iglesia de Sardis, sus palabras son directas y concisas. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Es impactante imaginar recibir semejante evaluación del Señor mismo. Sardis era conocida por su importancia y riqueza, pero espiritualmente vivía en la superficie. Había actividad, quizás incluso un entusiasmo aparente, pero la realidad del corazón era otra. Y esto me hace preguntarme, ¿cuántos hoy tienen una buena reputación cristiana, pero han perdido su vitalidad espiritual? ¿Cuántos asisten a los servicios, participan en ministerios e incluso dirigen, pero ya no tienen una vida con Dios en secreto? La advertencia de Jesús no es para condenar, sino para despertar. Velad y fortaleced lo que queda, lo que está a punto de perecer. Esto demuestra que aún había esperanza, incluso para una iglesia al borde del colapso espiritual. El Señor siempre ofrece un camino de restauración, pero no oculta la verdad. Antes de cualquier avivamiento externo, es necesario un avivamiento interno, y este despertar no ocurre automáticamente. Requiere vigilancia, atención y la decisión de cambiar. Vivimos en tiempos donde la imagen se valora mucho. Las redes sociales, los eventos y las cifras se convierten fácilmente en indicadores para medir el éxito ministerial. Pero nada de esto impresiona a Jesús. Él se fija en el corazón y la obediencia. Una iglesia o un creyente pueden engañar a la gente durante mucho tiempo, pero nunca engañan al Señor. Él sabe cuándo nuestras obras fluyen del amor genuino
y cuándo son solo una actuación. Sardis nos recuerda que es posible aparentar vida y aún así estar en decadencia espiritual. La instrucción de Jesús a Sardis es clara. Recuerda, pues, lo que has recibido y oído. Aférrate a ello y arrepiéntete. Esto implica volver a lo básico, al Evangelio puro, a una vida de oración, a la dependencia del Espíritu Santo. A menudo no necesitamos nada nuevo. Necesitamos volver a lo que ya sabemos y hemos dejado de practicar. Es como reavivar una brasa aún encendida antes de que se apague por completo. Este proceso puede ser doloroso porque nos obliga a afrontar nuestra verdadera condición, pero es absolutamente necesario. Jesús también habla de su llegada inesperada para quienes no prestan atención. Es una imagen que transmite tanto advertencia como urgencia. No sabemos el día ni la hora en que vendrá, así que debemos vivir preparados. Esto no es vivir con miedo, sino con propósito. Cada día es una oportunidad para mantener la lámpara encendida, fortalecer nuestra fe y profundizar nuestra intimidad con Él. Y es esta vigilancia constante la que impide que la muerte espiritual se infiltre sin que nos demos cuenta. A quienes venzan, Jesús les promete que serán vestidos con vestiduras blancas y que sus nombres jamás serán borrados del libro de la vida. Esta es una promesa de pureza y seguridad eterna, reservada para quienes no se conforman con una vida de apariencias, sino que buscan la verdadera vida en Cristo. Sardis nos recuerda que el Señor no solo quiere que parezcamos vivos, quiere que seamos llenos de su Espíritu, vibrantes en la fe y firmes hasta el fin. Porque ante Él no será nuestra reputación lo que cuente, sino la verdad de nuestro corazón. Cuando Jesús habla a la iglesia de Filadelfia, sus palabras están llenas de aliento. Dice: «Miren, he puesto delante de ustedes una puerta abierta que nadie puede cerrar». Esto es poderoso porque demuestra que las oportunidades y promesas que nos da no dependen de la aprobación ni del control de los hombres. Filadelfia no era una iglesia grande ni influyente, pero sí fiel. Y esta fidelidad fue suficiente para que el Señor le confiara una puerta que el mundo no podía cerrar. Esto me recuerda que, a los ojos de Dios, no importa el tamaño ni el estatus, sino la obediencia y la constancia. Él reconoce que tenían poca fuerza, pero cumplieron su palabra y no negaron su nombre. Esto me dice mucho, porque a menudo pensamos que necesitamos estar al máximo de nuestras fuerzas para agradar a Dios. Pero la verdad es que, incluso cuando nuestras fuerzas son limitadas, si permanecemos fieles, Él nos sostendrá. Su promesa a Filadelfia fue librarlos de la hora de la prueba y convertirlos en una columna en el templo de Dios, firmes, inquebrantables, eternos. Y esa es una palabra a la que podemos aferrarnos en días de debilidad. Por otro lado, el mensaje a la iglesia de la Odisea es una de las advertencias más severas del Nuevo Testamento. Conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una imagen poderosa, casi impactante, pero revela lo desagradable que es la indiferencia espiritual para el Señor. La Odisea era próspera y autosuficiente, pero espiritualmente ciega, pobre y desnuda. Y lo peor es que no entendían su condición. El peligro de la tibieza es que nos deja demasiado cómodos para buscar un cambio, pero demasiado distantes para experimentar la plenitud de la presencia de Dios. Es vivir sin pasión, sin urgencia, sin profundidad. Jesús ofrece la solución. Te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, colirio para ungir tus ojos y vestiduras blancas para vestirte. Él no condena solo por condenar. Llama al arrepentimiento porque quiere restaurar. La disciplina de Dios siempre es una expresión de su amor.
El clímax de este mensaje es la famosa declaración: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él». Esto es extraordinario. El Creador mismo, el Señor de todo, está afuera, esperando ser invitado a entrar. Esta es la paciencia y la gracia de Cristo. Él no invade, Él llama, pero es nuestra decisión abrir o no. Y cada día que pasamos sin responder a este llamado es un día perdido en comunión con Él. El recorrido que hicimos por las 7 iglesias termina con una verdad que no podemos ignorar. En cada mensaje, Jesús promete recompensas eternas a quienes venzan. Y vencer no significa vivir sin dificultades, sino permanecer fieles a pesar de ellas. Filadelfia nos recuerda que las puertas se abren para quienes perseveran, y la Odisea nos advierte que la tibieza espiritual es mortal. Hoy tenemos ante nosotros la decisión: vivir como columnas en el templo de Dios o como corazones cerrados al Señor que llama a la puerta. Que escuchemos su voz y respondamos, para que cuando Él venga nos encuentre listos, con nuestras lámparas encendidas y nuestros corazones ardiendo con el primer amor. Así que vamos a cerrar con una conclusión final que combina emoción, urgencia y una invitación a la acción, siguiendo el tono al que mejor responde tu audiencia cristiana y ya aplicando técnicas para volverse viral. Mis amados hermanos y hermanas en Cristo, hoy recorrimos juntos un camino que atravesó los corazones de las 7 iglesias. Vimos fe, valentía, perseverancia, pero también indiferencia, pecado y tibieza. Y todo esto no es solo una historia del pasado, es el espejo de la iglesia de hoy, el reflejo de nuestros propios corazones. La palabra no fue escrita para adornar páginas, sino para ser vivida. Jesús sigue hablando a su iglesia y no ha cambiado su mensaje. A quienes perseveran les promete coronas, puertas abiertas, tronos y recompensas eternas. Pero a quienes se conforman les deja una clara advertencia: yo estoy a la puerta y llamo. Esto significa que, incluso ahora, Él podría estar fuera de tu vida, esperando que le abras. Y aquí me dirijo directamente a ustedes. ¿Cómo está su corazón hoy? ¿Arde del primer amor o es frío y distante? ¿Se han acostumbrado a una rutina espiritual, pero sin una verdadera intimidad con Jesús? Hermanos y hermanas, no podemos jugar con el tiempo. Cada día es una oportunidad única para volver, para comenzar de nuevo, para dejar que Cristo reine verdaderamente. Quizás estés cansado, abrumado y sientas que tu fe se debilita. Yo también he pasado por eso. Pero fue precisamente en esos momentos que el Señor se acercó a mí, no para acusarme, sino para restaurarme. Él no exige que regreses perfecto, solo pide que regreses con sinceridad. Hoy Jesús llama a la puerta de tu corazón. La pregunta es, ¿la abrirás? ¿Lo dejarás entrar, sanar, restaurar y renovar tu fe? Comenta: Señor, te abro la puerta. Oremos juntos por cada persona que responda a este llamado. Este no es un video cualquiera, es un encuentro con la eternidad. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite ahora mismo. Quizás sea la palabra que salve a un amigo o familiar de perderse. El Evangelio no es para guardarse, es para proclamarse, y que el Espíritu Santo encienda en nosotros el mismo fuego que ardía en la iglesia primitiva, para que cuando el Señor regrese nos encuentre firmes, fieles y preparados. Ven, Señor Jesús.